Pedro, Daniel y Juan Carlos. Sí, es que para sonido creo que es mejor, ¿no? Para la cámara. Bueno, sabéis que celebramos hoy la sesión número 225 de La Buena Estrella con la presencia de Fernando Trueba. Quiero decir que cuando este ciclo de coloquios se llamaba Yo Confieso y arrancó en el año 96, ya él fue el primer protagonista junto a su hermano David y José Luis García Sánchez en febrero del 96. O sea que dentro de nada pues se van a cumplir 26 años de... Tú tenías pantalón corto, me acuerdo. Sí, y pelo. Pero ha venido Fernando, antes le he enseñado una fotografía que me ha enviado Carmen Puyó de cuando vino con Óscar Ladoire a presentar Sal Gorda. Es que realmente él ha venido a Zaragoza a presentar todas sus películas desde ópera prima, que yo creo que es el único caso, me parece, del cine español, tal vez junto a su hermano David, que ha venido siempre a Zaragoza y le tiene muchísimo cariño a esta ciudad. De hecho, en su diccionario de cine, la letra Z pone Zaragoza, pone Z, matrícula de Zaragoza, capital del cine y de la amistad. Y me parece que es un piropazo que he hecho a esta ciudad. Siempre es un placer tenerlo porque, bueno, como bien sabéis, una figura fundamental de la cultura española desde la década de los 80. Y sus aportaciones al mundo del cine y de la música especialmente, pero también de la literatura cinematográfica, pues son esenciales y yo creo que si hay algo que, sus películas que son tan variadas, si hay algo que de alguna manera las une, es que son todas obras muy insólitas, muy libres. Ya Ópera Prima era una comedia que no se parecía a ninguna comedia que se hubiera hecho en España, pero es que ahora mismo Dispararon al pianista también es una película que no se parece en nada a algo que se hubiera hecho en España. Y mira que él hizo Chico y Rita con Javier Mariscal, una película que fue nominada a los Oscar y que también era cine de animación, pero por otro lado, salvo que es cine de animación y que la música tiene una presencia fundamental, pues es una película muy, muy distinta y bueno, es un lujo tener a alguien como Fernando, que además de la película, también con Javier Mariscal han hecho un lujo de novela gráfica alrededor de Dispararon al pianista, que es uno de los mejores regalos que se puede hacer a alguien, ese libro impresionante, que efectivamente no es muy adecuado para leer mientras vas en autobús, pero para leerlo en casa. Si llevas un atril, eso sí. Si eres músico y llevas el atril, perfecto. Es que pesa una barbaridad, pero es una maravilla de libro. Y bueno, pues aquí lo tenéis para responder a vuestras preguntas. Bueno, sí, era una práctica relativamente... De hecho, a veces salen los periódicos españoles de hombres y mujeres que están intentando localizar a sus padres y que fueron, cuando eran niños, víctimas de esos robos de niños, ¿no? Que, bueno, eso pasa en muchos lugares, ¿no? Lo que me llevó a hacerla en animación era lo que no puedes enseñar en un documental, que es ver los recuerdos que la gente te cuenta, o sea, interpretarlos, darles una forma, y también el mostrar a Tenorio Junior vivo, que no existen documentos de él para poder haber usado en un documental, digamos, convencional. Entonces yo me di cuenta que no quería hacer una película de un muerto, sino de un artista y de un hombre vivo, que además había muerto y en las circunstancias en las que ocurrió, pero la animación y la música me permitían eso. No quería tratarle simplemente como un desaparecido más. Bueno, es un estilo de música. Esta película no habla solo, no es solo la bossa nova, es la música brasileña en general, ¿no? La bossa nova es un momento de la música brasileña y Tenorio, aunque participaba cronológicamente y tocaba con muchos de los protagonistas de la bossa nova y hay gente y se le considera una figura importante ahí, era mucho más que eso también él, ¿sabes? O sea, que era alguien que seguía la tradición de músicos
anteriores a la bossa nova, como Radamés Ñátali, como Pichinguinha, como Chiquinha Gonzaga. O sea, era un profundo conocedor de la tradición de la música brasileña. Y entonces eso se juntaba con la música, digamos, que su generación estaba renovando en Brasil, también se juntaba con un conocimiento de la música clásica europea, del impresionismo francés, de Debussy, de Ravel y también del jazz americano. Entonces, todas esas cosas confluían en él y a la vez tenía un estilo muy propio, muy personal. O sea, era su música, no sé, yo tengo la sensación de que era una música profunda, la manera de tocar también, que había una especie de elegancia, era alguien muy, muy, muy especial como artista. Bueno, he dejado montones de cosas fuera de la película porque, lógicamente, hice 150 entrevistas y a lo mejor en el guión he usado fragmentos de 30, fragmentos pequeñísimos de 30. O sea que hay muchísimo material sobre él y sobre su tiempo y sobre la música de esa época. Sorprenderme, bueno, pues no me quizá más que sorprenderme es ver cómo las personas vivimos sin darnos cuenta a veces de lo que se nos avecina, ¿sabes? Y a veces lo que se nos avecina es una catástrofe. Y Tenorio estaba pues en un momento personal, sentimental, súper complicado, estaba un poco atormentado por lo que le estaba ocurriendo, por las cosas que sentía y que vivía y tal, y lo menos que se puede imaginar es que venía una pisonadora en dirección a él, ¿no?, a toda velocidad, como fue el golpe militar, ¿no?, que se llevó a tanta gente, ¿no?, en Argentina. Pues digamos que son distintas, ¿no? O sea, en la medida en que Chico y Rita partíamos de una idea para un poco, casi no voy a decir un cuento, pero sí Chico y Rita es como una película muy, como un homenaje al cine clásico, ¿no?, a una manera de contar clásica y recreando así una época, y esta otra partíamos de la realidad, de material real, ¿no? Entonces, no que en aquella no hubiera realidad, metíamos por dentro cosas reales de aquella época y tal, pero aquí era muy complejo el guión, escribir el guión y seleccionar y dar forma a todo eso. Eso para mí me costó además bastante tiempo yo mismo encontrarle la forma que le quería dar la película. O sea, al principio empecé, cuando decidí que quería hacer algo con esta historia, empecé a hacer entrevistas y nunca acababa. Siempre había alguien más a quien ver, alguien más que sería interesante preguntarle y tal. Y tenía tanto material que me encontraba yo mismo abrumado. No sabía por dónde empezar. Sí, por ejemplo, pues los hijos me han hecho llegar que qué película tan bonita, pero yo sé que para ellos es un sufrimiento también. O sea, por un lado hay la alegría de que se recupere la memoria de su padre y la figura de su padre y la música de su padre, y a la vez como volver a abrir una herida, ¿no? O sea, imaginaros en su situación, ¿no? Que de repente algo trágico que ha pasado en vuestra vida, os dicen ahora, ¡ay! Pues ahora han hecho una película, la estrenan mañana, ¿no? Pues a lo mejor lo que quieres es quedarte en casa, ¿sabes? Ellos han tenido la generosidad de ir a verla y de hablarme bien de ella, pero a la vez también yo lo sé y me lo han contado que también han sufrido, como es lógico. Bueno, más que a Kobe, al padre de Kobe, que es el perro Julián, que salía en los tebeos que hacía Mariscal en los 60, en los Garriris y en sus cuadros, siempre andaba ese perro, siempre anda por medio, es una especie de firma casi. Y entonces el perro Julián, él me decía de repente, oye, me apetece que pase el perro Julián aquí por esta playa y tal. Digo, pues joder, ¿por qué no? ¿Sabes? Y lo ha metido 2 o 3 veces y
Hombre, lo que nos planteábamos con esta animación, no queríamos hacer una animación relamida. ¿Sabes? Eso que la típica animación donde película de ositos, ¿no? Queríamos hacer una animación más experimental, más donde el público tuviera que hacer una parte del trabajo también. ¿Sabes? Que no fuera todo así relamidito y todo hecho como si fuera una película para niños. O sea, esta película pedía un tratamiento mucho más, no sé cómo definirlo. Pues no es que no me guste contestar, es que yo nunca hago las películas para los premios, ni siquiera, fíjate, yo no hago las películas pensando en la taquilla. Esto lo digo de verdad, y he tenido películas de gran éxito en taquilla, pero siempre era la película que a mí me apetecía hacer. Y a veces eso pues coincide con el momento, ¿no? Con lo que la gente, además, como a mí me gusta mucho la comedia, pues lógicamente cuando haces comedia la gente está no sedienta, necesitada de reír, ¿no? Todos necesitamos reír y divertirnos y olvidar los problemas por un rato y tal. Entonces cuando haces comedia, pues lógicamente tienes muchas más posibilidades de hacer una película a lo mejor más comercial o más tal. No, yo no pienso en esas cosas, de verdad que yo mi compromiso siempre digo que es con el cine. ¿Sabes? Intentar hacer una buena película, lo mejor que seas capaz de hacer. En esta película, por ejemplo, yo tenía un compromiso con Tenorio también. ¿Sabes? Tenía que hacer una película que a él le sirviera. Bueno, de entrada lo has puesto en el mapa, porque Tenorio era una figura muy desconocida. O sea que... Bueno, hay una cosa que he contado varias veces, que es que cuando acabé Chico y Rita, yo quería que la primera persona que la viera fuera Bebo Valdés. Entonces, porque fue su último trabajo, ya empezando a estar enfermo, fue el último trabajo que le hice. Entonces me fui a Málaga, nos dejaron un cine allí una mañana y pasé la película, Bebo vino con su mujer, la pasé para él y también llamé a Estrella Morente, que había colaborado en la película, y vino con su marido también. Entonces los cuatro vieron la película allí esa mañana y al acabar estaban todos llorando. Y Bebo se me abrazó y me dijo, gracias, hermano, no sé qué y tal. Bebo y yo teníamos una relación muy fuerte, muy especial. Y yo le decía, pero tío, gracias a ti, ¿qué me estás diciendo? Y él me dice, no entiendes lo que te quiero decir. Y yo digo, ¿qué me quieres decir? Dice que cuando yo me muera, que va a ser dentro de nada, que ahí tenía más de 90 años, los que vean esta película estarán escuchando mi música. ¿Sabes? Entonces yo ahí entendí lo importante que era eso para él, ¿no? Entonces he pensado mucho en eso al hacer esta película. ¿Sabes? O sea, que Tenorio también se lo merecía, ¿no? Entonces que había que hacer esto. Sí, yo tampoco he oído hablar de Tenorio antes de que empezó toda esta historia. Él nunca fue un músico famoso, era un instrumentista. Era raro que él acompañara a cantantes, no era lo que más le gustaba. Pero andaba necesitado de dinero cuando le propuso hacer esa gira última Vinicius de Moraes, y Vinicius era alguien muy respetado por los músicos, ¿no? O sea, no era primero como poeta, luego como creador con Jobim y con Newton Mendoza de algunos de los temas más importantes de la música brasileña, de los afrosambas con Baden-Powell, incluso compositor él no solo de letras, sino también de música, de algunas canciones. O sea, era una persona que tenía el respeto absoluto de Tenorio, ¿no? Entonces no era ir acompañando a un cantante, ¿no? Pues aceptó ese trabajo que no era lo que a él le gustaba. Tenorio era músico, lo que le gustaba era tocar música instrumental. No, para nada. Si yo quisiera ver una película de éxito, justo esta es la última película que haría, ¿sabes? Lógicamente esta es una película mucho más experimental, es una película, en mi opinión, cero comercial. Vamos, siempre lo he sabido y siempre lo he pensado, ¿no? Entonces, por eso, yo siempre digo que el éxito de verdad, o sea, es hacer la película que quieres.
Ese es el único éxito que yo conozco. Porque si para tener un éxito acabas haciendo lo que te manden o lo que te tal, vale, con todos mis respetos, porque hay directores a los que yo admiro mucho que hacían y han hecho muchas películas de encargo, ¿no? Y aún así eran películas muy buenas y muy personales, pero yo no soy tan gran profesional y solo sé hacer las que yo me creo, ¿sabes? Las que yo creo al 100%, no sé hacer, o sea, no sé si yo me pusiera en el mercado, o sea, si me encargaran de hacer una película de algo que no me interesa, estoy seguro que lo haría fatal. ¿Sabes? Que me falta el creérmelo, ¿no? Para poder hacerlo bien, ¿no? Pero al margen de que sea más o menos comercial, yo estoy seguro que esta película es de larguísimo recorrido, o sea, que va a permanecer... Hombre, la película, fíjate, antes de estrenarse aquí ya está en el Festival de Telluride, en el de Toronto. Ahora empezamos con los festivales franceses, con Ámsterdam, con no sé qué. O sea, en Estados Unidos tiene como... No sabía yo que había tantos festivales como a los que va a ir. Es que lo desconocía porque algunos los conozco, de Chicago, de no sé qué, no sé cuántos, pero otros no había ido. O sea, quiero decir que su carrera de esto de festivales pues es muy larga, ¿no? Y de estrenos y el propio países donde se va a estrenar y países donde se va a ver, eso sí, por supuesto. Pero abrió el otro día el Festival de Río, ¿no? Y se estrena antes de acabar el mes en Brasil, en salas, ¿no? Que es muy raro estrenar en salas en Brasil. Podría ir en cualquiera de los dos o en los dos, no lo sé, no sé cómo son las reglas. Es que, claro, no sé cómo son las reglas, o sea, en teoría podría ir incluso a más cosas, pero no lo sé. No lo sé, pero bueno, yo supongo que son... Es que no me planteo, no pienso mucho en eso, te lo digo sinceramente. Hombre, yo creo que le pega más animación que documental. Hombre, depende cómo te lo plantees. Sí, pero... Yo creo que a lo mejor aporta más al documental. También. Como género que a la animación, ¿no? Dentro de lo que le aporta la animación, ¿sabes? O sea, en mi opinión, pero puedo estar equivocado, de que a lo mejor abre más... El otro día había en una proyección en Madrid, me encontré a una directora que es una gran documentalista española y que yo admiro mucho las películas que hace, y estaba muy emocionada y ella la veía como documental y eso me encantó, ¿sabes? Porque ella podía haber dicho, bueno, esto no es lo que yo hago, no es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces me gustó mucho. No, pero cuando yo decía lo del largo recorrido también me refería a que dentro de 30 años esta película va a seguir siendo una película de referencia. O sea, que es una película que tiene un público selecto, digamos. Que no sabemos lo que va a pasar dentro de 30 años. Sí. Pues yo sí. No, a veces películas que a mí me encantan, que me parecen obras maestras del cine y clásicos del cine, no encuentras mucha gente con quien hablar de ellas, ¿sabes? Porque hoy día ya están olvidadas y eso a mí me entristece, ¿no? Que se olviden las cosas, ¿no? Que no haya ese amor a las cosas antiguas. Entonces la pretensión de que te vayan a recordar a ti o a tus películas, pues hay que ser modesto. Pues muchísimas gracias y os anticipo que las dos próximas sesiones del ciclo van a ser el lunes 30 de octubre. Vendrá una ópera prima de Jordi Sánchez, un actor muy popular, además de dramaturgo y guionista, una película que yo no he visto pero que tiene como aroma al pisito de Ferrer y Azcona, que se llama Limañas, y va a venir con una actriz aragonesa de Calatayud, que se llama Pilar Vergés, que es la primera vez que la tendremos en el ciclo. Y el día jueves 9 de noviembre, va a venir David Trueba, que algo le toca a Fernando, que viene a presentar
con David Verdaguer y Marina Salas, Saben aquel, la película sobre el personaje, la personalidad de Eugenio, pero el Eugenio antes de que se convirtiera en un fenómeno popular, hasta el año 1980, y que todo el mundo habla muy bien de ella, tenemos muchísimas ganas de ver. Así que hasta entonces, os espero. Gracias. Yo también tengo ganas.